Vamos a ir empezando. Si queréis, las personas que estáis todavía fuera, ir tomando asiento. Sentimos el retraso, es que alguna persona salía a las 8 de trabajar y que hemos venido de Tudela y no, pues han sido estos 10 minutillos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Arantxa Ruiz y voy a hacer la presentación de la charla del Círculo de Podemos Tudela de esta tarde. Queremos comenzar diciendo que en realidad no somos políticos profesionales, sino simplemente ciudadanos y ciudadanas disconformes con la política que se ha venido haciendo estos últimos años. Así que, bueno, si en algún momento pues metemos la pata de alguna manera o si no va todo como teníamos planeado, pues pediros disculpas de antemano, es por eso. Estamos trabajando de forma voluntaria. Sabemos que hay personas que son sensibles con el lenguaje sexista, pero vamos a dar la charla en masculino plural, más que nada por economía lingüística, ¿vale? Entonces que nadie se sienta excluido. El motivo de la charla que vamos a dar esta tarde es triple. Por un lado, queremos dar a conocer el círculo que hemos formado de Podemos Tudela y ayudar a todas aquellas personas que quieran formar sus propios círculos, o bien locales o bien temáticos, en la zona. En segundo lugar, queríamos también ofrecer unas nociones básicas de economía y para ello contamos con dos economistas, Raquel González, que dará una charla de economía de andar por casa con términos sencillos, pues para explicarnos un poco a los ciudadanos corrientes normales de la calle, que igual pues hemos estado muy ocupados saliendo adelante, cosas que nos dicen en los medios, ven un poco esas palabras que se utilizan en los medios de comunicación y tal, pues llegar a entenderlas. Y por otro lado, Manuel Martín, que nos va a explicar un poco sobre la realidad económica del país en confrontación con la propaganda gubernamental que se nos viene ofreciendo desde los medios de comunicación. Y por último, nos gustaría ya abrir un turno de palabra libre para, bueno, pues para recoger un poco las iniciativas, las inquietudes, las dudas que tengáis, porque nuestra idea es elaborar un programa electoral a partir de la ciudadanía, o sea, recoger del pueblo las necesidades que tenemos y a partir de ahí intentar llevarlas a los estamentos políticos. Perdón, estoy nerviosa. Queríamos deciros también que Podemos no se financia por medio de bancos, sino a través de las aportaciones de la gente que, bueno, que de alguna manera está de acuerdo con la ideología del círculo. Así que hemos puesto fuera una mesita con unas camisetas y alguna chapa, pues para la persona que quiera colaborar y si lo quiere hacer de forma totalmente voluntaria, pues que sepáis que tenemos ahí algunas cositas pues, a cambio de vuestras aportaciones. Y sin más, vamos a comenzar con el visionado del vídeo Juntos Podemos, que expone de una forma clara por qué surge Podemos y por qué está teniendo tanta acogida por parte de la sociedad. Así que el maestro Miguel, si quieres ponerlo. Queremos una sociedad donde la gente y sus necesidades estén por encima de los mercados. Por encima de los intereses de grandes empresas y bancos. Los servicios públicos deberían ser de y para los ciudadanos. Podemos evitar que lo que es de todos se convierta en el negocio de unos pocos. Hemos trabajado toda la vida, merecemos una pensión que nos permita vivir dignamente. Quieren quitárnoslo todo. Los que no tenemos trabajo, o los que tenemos trabajos precarios, queremos un salario y unas condiciones dignas. Y el derecho a la vivienda. Los salarios por los sueldos, los contratos basura. Y todavía nos dicen que nos vayamos a la bonda, que hay que trabajar más para ganar menos. ¿Acaso saben ellos lo que es vivir con 600 euros al mes? No necesitamos que nadie decida por nosotras. Podemos escoger cuándo ser madres y con quién serlo. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y nos lo querían robar para dárselo a sus amigos. No tienen vergüenza. Un sistema justo de salud es el que cuida a sus mayores y a sus dependientes. Y garantiza
una atención médica universal. Queremos tomar decisiones entre todos sobre las cosas que nos conciernen a todos. ¿Qué es eso de cambiar la Constitución en Natal? ¿Cómo que estamos saliendo? Pero si estamos peor que antes. Esto no es una crisis, es una estafa. Podemos hacer las cosas de otra manera. Democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia se hace todos los días. La política, o la hacemos entre todos y todas, o no se la hace. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Juntos podemos. 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 Muy bien, bueno, pues esto es un poco el espíritu de Podemos, gente corriente, de la calle, normal, hombres, mujeres, de distintas edades, con distintas profesiones, distintos niveles culturales, un poco hartos ya de que nos hagan la política tan mal hecha y que hemos decidido tomar un poco las riendas, a ver si entre todos podemos hacer las cosas un poco mejor. Y bueno, ahora voy a dar paso a Samuel Arnedo. Es una persona que ha estado en el círculo, bueno, desde la creación del círculo de Podemos Tudela en febrero, ahora lo comentará, y se va a encargar un poco de hacer una exposición sobre la estructura de este movimiento ciudadano, partido político ahora, desde, bueno, desde lo que es la parte local de Tudela hasta a nivel nacional. Hola, muy buenas tardes. Pues como ha dicho Arantxa, voy a pasar unas diapositivas y voy a explicar un poquito la estructura organizativa con 4 pinceladas, porque como tampoco queremos extendernos mucho, espero que cueste 10 minuticos o así. A ver qué os parece. Vale, en enero de 2014 nace Podemos. El 11 de marzo de este mismo año se registró como partido político. Quería dejar claro que se hizo un partido político para poder presentarnos a las elecciones, porque en realidad lo que es Podemos es un movimiento ciudadano. Un movimiento ciudadano que busca a través de la unidad popular la recuperación de la soberanía y la democracia. Siguiente. Vale. ¿Qué es un círculo? Un círculo es como nos organizamos para trabajar, ¿vale? Un círculo es un grupo de personas que deciden unirse para trabajar bajo el método y principios de Podemos. Un aspecto clave de los círculos es que gozan de independencia y autonomía. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que aunque haya una estructura, en Madrid haya un grupo de personas, en otros sitios haya otros, hay muchos círculos, a nivel local cada grupo va a decidir cómo quiere trabajar, si quiere presentarse a unas elecciones, qué programa quiere llevar, tenemos libertad de decisión, ¿vale? Entonces es un poco eso. Siguiente. Vale, existen 2 tipos de círculos. Están los temáticos, que suelen ser de ámbito estatal. Funcionan a través de herramientas telemáticas, o sea, tenemos círculos de parados, tenemos círculos de jubilados. Ahí puede participar de cualquier sitio de España, puede participar cualquier persona y pues su funcionamiento es eso, un poco a distancia. Y luego están los territoriales, que es por ejemplo el círculo de Tudela. Estos se crean en municipios y barrios y reúnen a los vecinos de una localidad para que al final la gente que se conozca haga política juntos unos con otros, ¿vale? Es una de las bases, que conociéndonos vamos a ver con quién estamos, nuestros vecinos nos van a conocer y entonces es una garantía de saber también a quién, si un día hay que votar o si un día se quiere participar, con quién te está relacionando. Vale, siguiente. ¿Puedes explicar lo que son las herramientas telemáticas? Medios de internet. Sí, bueno,
he utilizado esa palabra a través de internet y tal, sin más, ¿vale? Hay muchas herramientas de internet que hoy en día se utilizan para hacer política y, o bueno, más que no para hacer política, para unir a la gente, ¿no? De distintos sitios. Entonces, pues eso Podemos lo está utilizando para que podamos tener contacto entre todos. También se están creando ahora otras aplicaciones, sobre todo bueno, a través de descargas móviles, con las que directamente votas una serie de iniciativas que la propia ciudadanía propone. Por ejemplo, lo siento, vale, sí, son medios informáticos, internet y estas cosas, ¿vale? Siento haber utilizado la palabra. Sí, lo siento, ya yo tampoco soy un orador profesional y ya me puedo equivocar en alguna cosa, lo siento. Vale. Vale, sí, yo creo que es la única palabra que va a salir, no va a salir ninguna otra palabra. Es principalmente internet. Sí, sí, ya. Vale. Sí, vale, perfecto, gracias. La asamblea, ¿qué es una asamblea? Las asambleas son lugares de toma de decisión conjunta y trabajo colectivo. Las asambleas son abiertas, cuando digo que son abiertas, pues que tiene que ser un lugar de bienvenida, suma y extensión. O sea, que todo el mundo que quiere participar en un pueblo, en una asamblea, puede venir a participar, tener los brazos abiertos y aportar lo que cree que puede aportar a este movimiento ciudadano, ¿vale? Porque al final somos los ciudadanos los que vamos a conformar Podemos lo que tenga que ser. Todavía está en elaboración. Vale, a través de las asambleas podemos proponer un medio de participación horizontal, que es lo que he dicho, que todos podamos participar en ella. Los ciudadanos nos empoderamos, cogemos fuerza, ¿vale? Al utilizar esta palabra, para tomar parte activa en la toma de decisiones de los temas que nos incumben. Siguiente. Vale. Un poco que hizo Podemos hasta las europeas, simplemente porque dos pinceladas de las cosas más importantes de trabajo colectivo, ¿no? Se desarrolló un programa que se hizo a través de internet, donde todos los círculos de España podían participar en ese programa y poner los puntos que creían que tenían que ir en ese programa, ¿no? O las modificaciones que pensaban que podía llevar el programa. Entonces, se utilizó este medio, pudimos votar los puntos para hacer el programa, o sea que fue un trabajo colectivo en el que participaron miles de personas. Y a nivel de los candidatos, pues también, ¿no? Los candidatos fueron elegidos, cada círculo pudo avalar a un representante o a un candidato para ir a las elecciones europeas y luego esas personas, por medio de internet, también pusieron vídeos explicando un poco lo que ellos pensaban, su ideología y lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos hicimos una votación a través de teléfonos móviles y así, y se eligieron a los que han ido, o sea, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, estas personas que han salido para las elecciones, al final salieron de círculos locales avalados por vecinos suyos, ¿no? Esto hizo, de utilizar medios de internet, hizo que fueran las primarias más multitudinarias de toda Europa. Participaron 33.000 personas, que parece muy poco, pero para los demás partidos está siendo muchísimo más pequeño, ¿no? Ya sabemos que en los grandes partidos, el PP o el PSOE, se juntan unos cuantos y eligen a dedo quién va a ser el representante. Pues aquí se deja abierto a la ciudadanía que pueda decidir. Siguiente. Va un poquito mal. Vale. Un poquito que la historia de Podemos Tudela, ¿vale? Nos creamos el 2 de febrero, el 6 de febrero tuvimos la primera asamblea, ahí acudieron 20 personas de pueblos de la Ribera, de Tudela, de Pamplona, y poquito a poco desde entonces hemos estado haciendo una asamblea semanal y hasta las elecciones nos juntamos unas 6 o 10 personas que fuimos las que participamos de forma activa. Luego este número ha subido. Siguiente. ¿Qué hicimos? Así por decir por encima, pues cosas que hicimos entonces: acudir a medios de comunicación, salir a la calle e informar a la gente, preparamos una charla de economías, seguimos la evolución del programa, aunque no participamos activamente en su elaboración porque nos pilló un poco verdes en aquel momento. Y bueno, pues luego votamos las primarias y fuimos de apoderados a las mesas electorales. Es simplemente para ver que 6 personas, pues si tienen ganas, pueden hacer varias cosas, porque esto fue cuestión de 2 meses y al final pues, sacamos bastantes cosas adelante.
Siguiente. Después de las elecciones, bueno, pues después del éxito, porque la verdad es que fue un éxito inesperado para todo el mundo, en Tudela llegamos a ser la tercera fuerza más votada, en el Estado español la cuarta, ¿no? Pues el número de personas que acudieron a la asamblea subió hasta 35, que es más o menos una media que la que están acudiendo actualmente a Tudela. Eso nos hizo un poco tener que cambiar la organización de cómo llevar las cosas porque no es lo mismo llegar a acuerdos entre 6 personas que llegar a acuerdos entre 30, ¿vale? Voy a intentar ir deprisa porque me parece que es igual un poco aburrido el tema y... bueno, no lo sé. Grupos de trabajo. Vale. Podemos Tudela hemos creado 3 grupos de trabajo para trabajar. ¿Por qué? Por eso de que hemos subido a 30 personas, vimos que 30 personas era muy difícil que llegaran a acuerdos y desarrollaran un trabajo en profundidad. Entonces, para hacerlo más operativo, son unos grupos de trabajo. En estos grupos de trabajo nos juntamos unas 6-10 personas que participamos semanalmente. Preparamos cosas que luego el fin de semana, cuando llega a la asamblea, llevamos el trabajo preparado y allá la gente puede oír lo que se ha trabajado, votarlo y sacarlo adelante. Siguiente. Vale, ahora voy a decir los 3 grupos y más o menos las tareas que realizan. Está la organización interna, que lo que hacen es preparar y dinamizar las asambleas, necesitamos órdenes del día, coordinarnos un poco los 3 grupos, pues este grupo de trabajo hace eso, ¿no? Propone métodos para mejorar el funcionamiento, también llevamos la tesorería, pues porque, como han dicho, nos financiamos con lo que da la gente, pero también queremos que la gente sepa cómo nos financiamos. Entonces, en nuestra página web tenemos una persona pues, que va colgando todos los ingresos que tenemos, de dónde vienen, los gastos en que gastamos, para que haya una transparencia. También nos ocupamos de comunicarnos con otros círculos, con círculos de Navarra y así, porque ya estamos teniendo necesidad de ponernos en contacto con ellos para poder pensar si vamos a presentarnos a las regionales o no, y quien está en otros sitios, pues de alguna manera necesitamos herramientas para relacionarnos. Y bueno, pues herramientas como web, Facebook, WhatsApp y todas estas cosas. El segundo grupo es comunicación externa. Se ocupa de contactar con medios para que cuando queremos que algo salga en la prensa, en la radio. También preparan actos como el del día de hoy. Ellos son los que se han ocupado de buscar los locales, preparar las ponencias y todas estas cosas. Gestiona los recursos, bueno, pues buscar locales, porque esto ya lo he dicho, y mantener contacto con otros movimientos y mareas ciudadanas. En esto, mareas ciudadanas me refiero a movimientos sociales, como pueden ser asociaciones de vecinos, empresarios, cualquier movimiento, sí, de salud, de educación, pues hay movimientos que saben de su tema cómo están las cosas. Entonces nosotros creemos que tenemos que acudir a esos movimientos sociales porque ellos llevan un trabajo hecho y nosotros no vamos en contra de ellos, nosotros vamos con ellos. Entonces buscamos su colaboración para luego poder desarrollar el programa local, aparte de la colaboración que ya he dicho antes de las personas de la calle, ¿no? Siguiente. A ver qué no va. Ahora. Y el último grupo es contenido y método. Se ocupa un poco pues, de desgranar este programa y este método de Podemos porque realmente es complejo. El programa de Podemos, no sé si hay gente que se lo ha leído, tiene 40 páginas, habla de economía, de libertad, de tierra y de cosas y tiene pues su dificultad, ¿no? Entonces lo que queremos es que todo el mundo le llegue la información porque no queremos ser analfabetos políticos, queremos saber lo que estamos defendiendo, cómo se puede llevar a cabo, tener una cultura, ¿no? También se ocupa de preparar charlas informativas, pero más a nivel de grupo interno, para que nosotros nos eduquemos y serán los que en su momento desarrollarán un programa electoral tanto para Tudela como ayudarán a otros círculos con Navarra. Ya estamos terminando. Conclusiones. Como he dicho al principio, Podemos es un movimiento ciudadano, no un partido político al uso. Esto quiere decir que no somos ni jerárquicos ni herméticos. O sea, estamos abiertos y es horizontal.
Buscamos devolver la política y a través de ella la soberanía a sus legítimos dueños, que somos nosotros los ciudadanos. Es un proyecto que nace con unas guías básicas, pero que todavía le quedan muchas cosas por definir. Mucha gente, que es también lo que pone en el último punto, puede venir y preguntarnos, pero vosotros qué opináis de esto en concreto, o cómo vais a hacer esto, o he oído que en Madrid están gobernando así o así. Lo primero que hay que decir es que estamos en elaboración, que Podemos va a ser lo que la gente quiera que sea, que está abierto a la participación de todos y que, en definitiva, que es un proyecto en desarrollo, ¿no? Lo que quería decir. Y como reflexión final o frase final, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros quienes, ha llegado el momento de que el miedo cambie de bando porque juntos podemos. Y con eso he finalizado esta parte. Muchas gracias. Que tenemos que decir también que es nuestra primera charla en un pueblo y así de cara a la gente, entonces por eso yo creo que estamos un poco más nerviosos, pero bueno, eso es el principio, luego ya nos vamos viniendo un poco arriba. Bueno, cualquier duda, cualquier cosita ya sabéis, después ya abriremos el micro para todas las personas y ahí ya pues podéis preguntarnos lo que las dudas que os hayan surgido, cualquier cosita, ¿vale? Y ahora ya damos paso a la economista Raquel González y su charla de, que he llamado yo Economía de andar por casa. No sé si tienes un título mejor, ¿no? Sí, es un poco, pues entender términos que parece que, que están destinados a eruditos o a gente, muy culta o que tienen una licenciatura en economía, pues ver que esos términos son perfectamente asimilables por la ciudadanía y que los podemos comprender, ¿vale? Bueno, pues dejo con Raquel. ¿Se oye? Vale. Yo me voy a dar un paseíto, así si alguien se duerme, pues cante una canción en medio, ¿vale? Bueno, como ha dicho Arantxa, la idea un poco es esa de la charla, ¿vale? Es una mezcla de conceptos y es para romper ciertos mitos y para dar algunas nociones básicas. Yo siempre digo que uno de los grandes hitos que ha hecho la política ha sido el vendernos que la economía es súper complicada, que es como física cuántica, yo no tengo ni idea, por supuesto, y que, pues palabras como déficit, prima de riesgo y demás ya nos suenan a austrohúngaro, ¿no? Entonces, pues no es cierto del todo. De hecho, la palabra economía, que viene del griego, significa gestión del hogar o de la casa, ¿vale? Eso es lo que significa. Esta palabra es muy importante porque al final todos hacemos economía, todos tenemos unos ingresos, cada vez más justitos, pero todos tenemos unos ingresos y tenemos unos gastos y hacemos economía. Lo que tenemos que hacer con la macroeconomía o con la economía que nos cuentan en las noticias, que vemos en los periódicos, etcétera, es intentar reducirla todo lo que podamos a nuestro entorno. Intentar reducirla a unos ingresos, unos gastos, como haremos nosotros, y ver si eso nos parece lógico. ¿Vale? Entonces, pasito a paso. En esta diapositiva de aquí sería un poco el porqué. Vale, como ha comentado Samuel, somos un movimiento ciudadano que hemos decidido dar un paso más y tomar acciones. ¿Por qué? Pues por ejemplo porque tenemos el cuarto país con mayor paro del mundo. Somos unos auténticos campeones, en el mundial nos hemos quedado muy bajito, pero en el paro estamos estupendamente. Como veis, está aquí situado. ¿Vale? Estos datos son del Banco Mundial y los cogí hace cuestión de 3 semanas. Entonces, no es solo una crisis, no es la sensación que tenemos, es que realmente estamos en una situación dramática en cuanto al paro y en cuanto a otros datos. Entonces, tenemos que tomar las riendas, no es que ninguno queramos, pero al final nos vemos en una situación muy forzada. Pasamos a la siguiente. Voy a ver un poquito primero del gasto, de lo que serían los gastos, ¿vale? Nociones un poco básicas. Veréis algún gráfico, pero no os asustéis que luego lo explico en detalle, ¿vale? Yo soy un poco rollo, pero luego los cuento aquí, los escenifico. Y luego veremos un poquito los ingresos. La pregunta es, ¿en qué estamos gastando? ¿Estamos gastando bien, muy por encima? ¿Y qué estamos ingresando, si estamos ingresando bien? Esto es, como digo, muy por encima. Ya haremos más adelante más talleres, como ha comentado el grupo de contenido está elaborando más información y serán talleres, charlas, etcétera, abiertos, en los que todo el mundo estará invitado a participar, ¿vale? Bueno, esto... Vale, es simplemente para explicar muy brevemente, aunque no sé del todo el tema de la deuda. Por ejemplo, cuando la gente piensa deuda pública, bono del Estado, el tipo de interés, la prima de riesgo, ¿qué son todas esas palabrejas? Pues resumidas muy simplemente, la deuda es básicamente
Empecemos, tenemos los ingresos, el dinero que nos entra, nuestro salario y los gastos. Nosotros podemos ese salario que nos entra gastárnoslo en comida o nos lo podemos gastar en... Se ha saltado sola. O podemos gastárnoslo en, yo qué sé, en apuestas o podemos gastárnoslo en algo que no nos dé de comer. Cuando gastamos más de lo que tenemos déficit. Ya está, no tiene más. El déficit es que nos hemos gastado más de lo que ingresamos. Cuando nos hemos gastado más, hemos sacado dinero de alguna parte, luego hemos pedido un préstamo. Así de simple. Como cuando nosotros no tenemos dinero, hemos ido al banco y le hemos pedido una hipoteca. Pues lo mismo ha hecho el Estado. ¿Vale? Y luego ese interés que nos cobraba el banco por la hipoteca, ese dinero que va variando, ese, digamos, precio de más que encarece lo que debemos, que sería el tipo de interés, eso cuando lo comparan con Alemania es la prima de riesgo. ¿Vale? Entonces, cuando hablan de la prima de riesgo siempre están comparándonos con Alemania. ¿Vale? Continuamente nos comparan con Alemania, aunque realmente os diré que en datos económicos Alemania tenía antiguamente más deuda que España y tenía también mucho más déficit que España. Sin embargo, la pintaba mejor economía. Vale. Estos son pequeños imprevistos. Pasa a la siguiente. Ya me perdonaréis, que la presentación es casera como la explicación. Vale, estos datos son de 2010. Por dos motivos. Uno, porque no me ha dado tiempo a actualizarlo, ya me perdonaréis. Ha sido el verano, el trabajo, se ha juntado todo. Y otro, porque este dato ya nos movió en 2010 cuando nos metían muchísima guerra con que España estaba muy mal. Muy mal de deuda, muy mal de déficit y que sí o sí lo más importante era la deuda. Cuando ya sabemos que el problema que estaba viniendo era el paro. Todas las medidas que hicieron iban enfocadas a la deuda y al déficit. Y sin embargo nos perjudicaban el paro. Y a la vez eso producía un círculo vicioso que incrementaba la deuda. Nosotros dijimos, oye, aquí no tenemos tanta deuda, esto es España, y por aquí tenemos Reino Unido, que tenía el doble, bueno, tenía un 80% de deuda frente al 60% que teníamos nosotros, tenemos Francia, que tenía un 81% de deuda, Italia, que lleva con más del 100% de deuda 10 años y nadie decía nada, Alemania con un 83% de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el déficit. ¿Vale? Nos cuentan un poco los datos que quieren, eso es lo que os quiero simplemente mostrar aquí. No tenemos, digamos, que creer todo lo que se nos dice. Al final, por el hecho de obligarnos al rescate y demás, nos hemos endeudado muchísimo más. Ahora estamos casi en el 90% de deuda, ¿vale? De 4 años para acá, bueno, de 3 años. Vale. ¿En qué nos hemos endeudado? Si decimos que somos el cuarto país con mayor paro, no hemos conseguido recuperar el paro, ¿de dónde ha salido esa diferencia del 60 al 30 que vemos? Bueno, hay varios, digamos, factores. Uno muy interesante son los 100.000 millones de euros que hemos dado de rescate a los bancos, un 10% del PIB. Vale, en otras palabras, por ejemplo, muy recientemente nos hemos gastado, no sé si habéis oído, Caixa Catalunya, 12.800 millones de euros en Caixa Catalunya. Ya son pérdidas, ¿vale? 12.000 millones de ellos son pérdidas del Estado, que asumimos cada uno de nosotros. Lo que el Estado ha presupuestado para gastar, para dar de desempleo, son 29.000 millones, es decir, casi la mitad. Un 45% de lo que el Estado destina a pagar a todos los parados, que son casi 6 billones, nos lo hemos fundido en Caixa Catalunya para dárselo al BBVA. Parecido con el Banco de Valencia, etcétera, etcétera, que hemos dado por 1 euro a la Caixa. En total, 100.000 millones de euros, ya tenemos ahí un 10%. Luego tenemos otros fondos de rescate. Estos están muy bien porque estos ni se comentan. Estos seguramente no los veréis bien en las noticias. Por ahí hay un fondo de rescate que dimos al Fondo Monetario de 15.000 millones de euros hace un par de años. La mitad de lo que nos gastamos en desempleo. 4.500 millones de euros al Fondo Monetario. Tenemos también otros fondos de rescate que hemos ido dando. Otro a la Unión Europea de 8.300 millones de euros. Así, varios fondos. Otro dato, por ejemplo, el fraude fiscal, 83.000 millones de euros. El presupuesto de sanidad. Si consiguiésemos el fraude fiscal, tendríamos el presupuesto de sanidad. Son ciertas cifras simplemente para que os vayáis quedando. Y otra de las causas por las que estamos ahora tan mal, porque todos los recortes que han ido haciendo, el reducir la investigación y desarrollo, el incrementar el IVA, el reducir los salarios, etcétera, etcétera, mientras a la vez nos íbamos endeudando, pues ha hecho que el consumo todavía baje más, todavía haya más desempleo, la reforma laboral, que los salarios bajen más. Todo eso, cuando se habla en los periódicos de que tenemos que ser más competitivos, están diciendo que nos bajen los salarios, ¿vale? Básicamente. Lo cual no es cierto del todo, porque tenemos países, que Alemania, que sí que es muy competitiva y tiene buenos salarios, Suecia, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿No? Luego sí, pasamos a la siguiente. Vale. Por ejemplo, el tema de las pensiones que siempre se dice, ¿gastamos mucho en pensiones? Bueno, está en blanco. La ley 1
Es un misterio, se gastan mucho en pensiones. Vale. Realmente del presupuesto se lleva una partida importante, eso sí es cierto. Las pensiones sí que es un tema que hay que mirar, pero lo de siempre, o sea, tenemos tenido un superávit en las cotizaciones de la Seguridad Social, que tradicionalmente se ha dicho la Seguridad Social está en quiebra, pues no es cierto. ¿Vale? Teníamos un superávit, que es cierto que se ha reducido un poquito, pero era hace 3 años de 60.000 millones de euros. De una cantidad, de una lucha bastante interesante. Y si comparamos lo que se gasta los países de la Unión Europea, comparado con España, nosotros estamos, como veis, por debajo de la media. Gastamos 9,3%. ¿Gastamos? Sí, pero bien gastamos, yo creo. Habrá que ver cómo hacerlo, cómo equilibrarlo, etc. Para empezar, ya nos gastamos menos de lo que nos hemos gastado en rescate de los bancos. Sanidad. Salía un poquito en el vídeo. En el cuadro no se ve nada, pero bueno, yo os lo cuento. El verde es positivo, el rojo negativo, ¿no? Esto está claro. Vale, España. Nos gastamos en gasto público un 7% del PIB. Luego está el gasto que hay, bueno, privado, concesiones, etc. ¿Vale? Si comparamos con otros países, ya no digo Estados Unidos, que se gasta más en gasto público, en gasto total tiene el doble, pero si comparamos con países como Alemania, Bélgica, Austria, gastamos menos que ellos y tenemos menor tasa de mortalidad infantil. Tenemos 3,3 comparativamente con ellos que tienen más alta. Lo de Estados Unidos, como digo, ya para mirar aparte. Tenemos el ranking de sanidad, somos la tercera mejor sanidad del mundo. Cuarto peor paro, tercera mejor sanidad del mundo. En esto sí somos campeones, ¿vale? Nos quedan cuartos, pero la estamos perdiendo. Alemania está en la séptima, Bélgica 17ª, ¿vale? Y la cobertura de población también cada vez va bajando, pero estábamos en torno al 96, 100% estuvimos a punto, el 96%. Y la esperanza de vida. La esperanza de vida es un dato muy importante, tenemos una esperanza de vida mucho más alta que esos países. Son algunos datos. Es cierto que sí, hay cosas que mejorar, por supuesto, pero por lo menos rompamos ciertos mitos. Que nuestra sanidad es mala, etcétera, supongo, no sé si habéis estado en otros países que tengan sanidad privada, etcétera, etcétera, o exclusivamente. Yo sí he estado y la verdad que es muy duro cuando tienes que sacar la tarjeta de crédito para hacerte una prueba. O que te dicen que, bueno, pues que no te la van a hacer porque dependerá de si el seguro te la quiere pagar o si el médico quiere sacar más dinero, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que tenemos que agarrar muy fuerte esta sanidad que tenemos. Pasamos a la siguiente. Y ya el tema de los gastos aparte, un poco en qué gastamos, el tema de los ingresos. Lo mismo, no asustarte con las presentaciones. Si hace falta os canto un poquito y aclarar. Vale. ¿Ingresamos poco o ingresamos mal? Lo mismo, el blanco. No sé. Esto es para darle emoción a los que se han dormido. Ahora me hago un baile aquí, la vuelta. Vale. Bueno. Esta parte, disculpadme porque me la había saltado. Vale, iba a hacer una preguntita, me pongo medio para que no se vea mucho, para alzar la mano. A ver, ¿quién piensa, por ejemplo, en cuanto a si somos productivos o no? ¿Quién cree, lo siento por Alemania, pero es que la señora Merkel miente mucho, ¿quién cree que un alemán es más productivo que un español? Que levante la mano. ¿Nadie lo cree? Venga, que no mintáis. Alguno lo tiene que creer. Entonces, ¿quién cree que un español es más productivo que un alemán? Oh, mira, ganamos. ¿Y quién no cree nada? Vale, correcto. Con los datos que tenemos de la Unión Europea, o sea, los propios datos de Eurostat, los datos que utiliza la Unión Europea, que la señorita Merkel se mira, etc., lo que es productividad en persona, somos más productivos que un alemán, ¿vale? Que estaba ahí puesto. Pero bueno, estamos a niveles de países como Holanda y por encima de países como Finlandia, y ya no puedo deciros más porque ahora mismo no veo la chuletilla, ¿vale? Están por aquí los colores. Si veis el color azul más claro, cuanto más oscuro, mayor productividad. La señora Merkel dijo que un alemán trabajaba el doble que un francés, y como veis, no es cierto, un francés tiene mucho más que un alemán. Simplemente un dato, ¿que somos vagos? ¿Que nos lo repiten? Sí, pero a veces es la frase que se dice, no, de repetir una mentira se convierte en verdad. Pues vamos a romper ese mito, vamos a ver si es verdad o no. ¿Que hay cosas que mejorar? Por supuesto, pero por lo menos vamos a levantar la cabeza. ¿Vale? El siguiente dato. Pasamos a la siguiente. Vale, esta gráfica horrible, que algún día diseñaré mejor, ¿vale? Lo único que muestra es que sí que tenemos una productividad baja por hora y que está relacionada directamente con la cantidad de horas que trabajamos, ¿vale? Si veis la franja, ¿vale? Si no me estoy equivocando aquí, ¿vale? Cuantas más horas se trabaja, tiene una relación indirecta con la productividad que tenemos, ¿vale? Y viceversa. Los países que trabajan menos horas, como por ejemplo los nórdicos, tienen una productividad mayor. ¿Somos improductivos? No. ¿Trabajamos demasiadas horas? Sí, y al final, pues, y más ahora con el miedo de despido, etcétera, tal, hay veces que mucha gente está allí, no está, tienes que seguir, etcétera.
Entonces, bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Hay cosas que mejorar. Vale, la siguiente. Vale. ¿Podemos ingresar más dinero? Sería otra pregunta. Podemos, en el programa, habla bastante de los gastos, vamos a hablar un poquito también de los ingresos. Solo pinceladas, son ideas, ¿vale? Esto es simplemente por coger ideas. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si es cuarta fuerza política, tercera fuerza política, podemos hacer propuestas. Está claro que nos lo van a poner difícil, pero podemos hacer propuestas y a lo mejor podemos ayudar. A ver, la siguiente. Vale, el IRPF. El IRPF es el impuesto más importante. Lo odiamos, no nos gusta nada hacer la declaración de la renta, pero es el más importante. ¿Vale? Y de hecho es muy importante porque si se hace bien, redistribuye muy bien la riqueza. Hace que la gente que va más ajustada pueda tener más consumo y a la vez mueve la economía, y hace que la gente que tenga más dinero le iguale un poquito más. Pero si lo hacemos mal, tenemos lo contrario. ¿Qué tenemos en España? En España, según la Constitución, este impuesto tiene que ser progresivo, es decir, que vaya creciendo. Si veis esto, y esto es de la agencia tributaria, este impuesto crece mucho al principio, luego se estabiliza, ya no sería progresivo sino estable, y termina siendo regresivo para las rentas más altas, para las rentas de más de 600.000 euros. ¿Vale? En torno a 600.000 euros y más de 600.000 euros pagan menos impuestos efectivos, es decir, pagan menos que personas que tienen una renta de 42.000, 45.000 euros. Esto, bueno, es tal cual cogido de la agencia tributaria, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Sin entrar en mucho rollo. Por dos factores. En la renta tenemos dos cuestiones. Una es la renta de la que recibimos la mayoría, el salario, grosso modo, ¿vale? Y otra es la renta de capital. La renta de salario, empezando, está mal hecha. Y además la van cambiando cada 2 por 3. Esto es de 2010, luego lo cambió el PP, que es cierto que incrementó las rentas más altas y ahora lo ha vuelto a cambiar, ¿vale? Pero es muy similar a la que vamos a tener ahora. Como veis, en los tramos más pequeñitos se incrementa muy rápido y después lo que es el porcentaje sobre la renta adicional, es decir, sobre lo que tú ganas de más, sobre si tienes un incremento, o sobre si eres rico y tienes 3 Porsche más, ¿vale? Sobre eso se queda fijo. Es decir, a Cristiano Ronaldo, que le paguen 2 millones de euros más, él no le incrementará el porcentaje. A nosotros que nos paguen 1.000 euros más nos incrementa mucho, ¿vale? Esa es la idea. A ver la siguiente. Vale, lo mismo. ¿Cómo te paras? No asustarse con esta gráfica. Esta trata del otro tipo de renta, de la renta de capital, de la renta especulativa. Esto es el beneficio que tú sacas, ¿vale? De si tú compras unas acciones y las vendes en el mercado, el beneficio. Si compras una casa, la vendes, el beneficio. Si metes tus eurillos al banco, esos 30 euros que te dan, pues esos 30 euritos, lo poquito que te quitan, nada, a nosotros no nos afecta y de hecho lo vais a ver. Esto distribuye el porcentaje de renta, que es la renta del salario, sería el azul, ¿vale? Dentro de los distintos tramos que hay, y la renta roja sería el porcentaje de renta especulativa. Para que nos entendamos, la gente con menos ingresos, casi toda su renta es renta del trabajo. La renta del trabajo, si os acordáis el gráfico justo de antes, bueno, ya digo que van cambiando los porcentajes, pero cotizaba hasta ahora un mínimo de un 24,75%. Aunque luego vosotros veáis un número distinto en la declaración de la renta, os cobran un 24,75%. Lo que pasa es que luego hacen un cálculo con el mínimo exento, pero es 24,75%. Eso solo por lo poquito que vamos ganando, conforme crece, pues un 37, un 43, hasta un 45 que estaba y demás. En cambio, las rentas, doy la vuelta, he prometido una vuelta, vale, las rentas especulativas, que como veis, la gente que tiene más de 600.000 euros, casi el 60% de todo el dinero que tiene, que gana, viene del especulativo, ese cotizaba hasta ahora a un 19%, a un 21%. ¿Vale? Es decir, de por sí ya te sale más barato especular que ser minorista en cuanto a impuestos. Esto y el otro gráfico que os he enseñado es lo que hace que el IRPF sea bastante injusto. ¿Vale? Y es un dato bastante importante. A la gente rica le sale mejor especular, está claro. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Porque sé que es un poco farragoso el gráfico. ¿Seguro? ¿Café para todos? ¿No? ¿Repetimos? Que no sale más caro trabajar. Que ahora que trabajes, el euro que trabajes te lo cuesta mucho más caro que el de especular. Bueno, eso ya es un poco distinto, pero sí, en el fondo sí, el dinero que le estaría ganando, que puede tener de temas de, bueno, en este caso de temas de capitales y demás, le sale mucho mejor, desde luego,
especular, comprar acciones y vender, comprar prima de riesgo y venderla, comprar a lo corto OPEX para que caiga, etcétera, cualquier tema así, que desde luego que trabajar o que tema de incentivos que puedan tener para poner empresas, etcétera. Y sobre todo la diferencia que tiene, lo que está haciendo es que donde nos cobran un torno a un 25% mínimo hasta un 40% es a todos los que tenemos azul, y aquí a estos señores les están cobrando un 20% ahí. De todas maneras, tenemos un taller de esto más en detalle, ¿vale? Esto es solo para mostrar un poquito, ¿vale? Ciertos mitos. ¿Es así? Vale, este gráfico es todavía más horrible que el anterior, pero fijaros en la línea amarilla, ¿vale? Solo la línea amarilla. Y un poco volviendo al tema de los empresarios, los impuestos de sociedades, ¿vale? El impuesto de sociedad, que es un impuesto fijo, digamos, resulta que las empresas, aquí va siendo el beneficio que tienen, cuanto más ganan, el tipo amarillo es lo que realmente pagan en el impuesto de sociedades, menos pagan. Vamos, que las pymes pagan más que las grandes empresas. Ya no por el tema de fraude fiscal, por supuesto, que lo hacen más las grandes empresas, que el 80%, si no me equivoco, de fraude fiscal lo hacen las grandes empresas. No, esto ya es lo legal. Esto ya es totalmente legal. O sea, de legal, con las deducciones que hacen, con los trucos que hacen, es mucho más fácil para una gran empresa poder tener deducciones. Y al final, en el dinero que dan, es que dan mucho menos porcentaje que las pymes. Entonces, quiero decir, hay ciertos ingresos claros que si hiciésemos correctamente, primero serían más justos, ayudarían más a, digamos, a la gran estructura empresarial de España, que son pymes, y recaudaríamos más dinero. Pero no interesa. ¿Vale? A ver la siguiente. Vale, esto ya serían las conclusiones. Ya ha terminado el canto. Vale, entonces, bueno, lo que hemos dicho, nuestra deuda se ha hinchado. Era una deuda que no era tan grande, pero a base de decirnos que era grande y poner medidas simplemente orientadas a la deuda, se ha ido hinchando. Nos han ido convenciendo de eso y hemos tenido que usarla en temas más financieros en vez de utilizar el gasto social, que no tenemos un gasto social tan elevado. Tenemos por debajo de la media. Nuestro paro es casi campeón del mundo, a ver si el año que viene. Y se puede hacer un sistema de impuestos más justo, más redistributivo, es decir, que al final tenga que la riqueza de los que menos tienen suba más para los demás y que recaude más. ¿Por qué es importante, por ejemplo, Podemos o cualquier partido? Pues porque las autonomías, el IRPF que os he dicho antes, determinan la mitad del tramo. De hecho, ahora con el tema del cambio de tramo, habíamos autonomías que no querían. De hecho, Navarra tiene mucha más autonomía para decidir. Por ejemplo, el mínimo exento. Poca gente sabe que el mínimo exento aquí en Navarra es mucho más bajo que en otras comunidades. Es decir, un mileurista paga aquí al año 358 euros más que en cualquier otra comunidad. Y no se dice. Una cosa que podemos cambiar. Para alguien con rentas más altas no se nota. Pero para alguien que cobra 900, 800 euros, 350 euros al año se nota. Por no haber deducciones, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que se puede hacer en ese tema. Y ya está estipulado, ya podemos hacerlo directamente. ¿Vale? Y el tema de recortes de sanidad, educación, paro, etcétera. Pues lo que os he dicho antes, simplemente por citar algunos ejemplos de rescates de bancos y demás, que cuando dicen, no, es que no hay dinero, bueno, si nos hemos gastado la mitad del paro en rescatar Caixa Cataluña, para luego regalarse al BBVA, cuando podemos haberlo hecho de otra manera, simplemente. Cuando el fraude fiscal equivale al presupuesto de sanidad, a nada que recaudásemos un piquito, pues es que anda que nos iba a meter. Y así muchos otros datos. ¿Si hay alguna pregunta? No sabemos si eso es bueno, malo. Vale. Bueno, pues esto ya sería simplemente un anexo. Aquí ya terminamos. No hace falta explicar este. Vuelve si quieres, Igel. Vale, pues muchas gracias. Bueno, espero que no nos hayamos perdido mucho. Yo reconozco que algún cacho es como, uy, esto... Pero bueno, la verdad que es un gustazo contar con una economista así, que lo hace tan asequible, ¿verdad? Y que así tan ameno y que se ríe tanto. Está muy bien, gracias, Raquel. Antes de seguir con el siguiente, que será ya el último ponente de la tarde, quería pedirle a Leticia, a ver si te importa, que se me ha olvidado antes, pasar quizá por aquel lado de allá, porque estos somos más de la familia, por allí pasar unas hojitas para la persona que quiera, que apunte su nombre, apellidos y un mail de contacto, una forma de, bueno, si queréis recibir más información de los actos que vamos haciendo o de distintas iniciativas que se nos vayan ocurriendo, si queréis participar de alguna forma, podéis apuntar vuestro nombre, apellidos y la dirección ahí y nos pondremos en contacto con vosotros para otras iniciativas que se nos ocurran, ¿vale?
Y bueno, ya damos pues paso al último ponente de la tarde, como he dicho, que es Manuel Martín, también es economista, y él bueno, nos va a destacar un poco la realidad económica del país en contraposición con lo que es la propaganda del gobierno. Como ha ido diciendo en alguna que otra ocasión Raquel, una cosa es lo que nos cuentan, ¿verdad? Y nos repiten y nos repiten y nos repiten, y otra cosa son los datos reales. Entonces la exposición de Manuel se va a encargar un poco de eso, de destapar esas falacias, esos mitos, esos engaños que nos hacen a veces desde el gobierno. Bueno, Manuel. No sé si me oye bien. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, y como ha dicho Arantxa al comienzo de la charla, pues nosotros no somos políticos, y de hecho esta es mi primera experiencia, la primera vez que hablo ante una audiencia, así que si me pongo nervioso de más, disculparme. También quería empezar diciendo que, a diferencia de mi compañera Raquel, yo voy a ser un poco más el economista coñazo y voy a utilizar una terminología un poco más, no sé, vamos a llamarle compleja. Espero que no haya ninguna duda. Si la hubiese, pues me podéis preguntar o al finalizar la misma. Y haré referencia a algunas cifras, sin más. Bueno, pues como sabéis, desde el comienzo del ejercicio es cierto, porque tampoco lo vamos a negar, que hay una cierta mejoría, incluso mejor de lo esperado, o mejor de se están mejorando incluso las estimaciones que se habían realizado para este ejercicio, en lo que al crecimiento económico se refiere, y en lo que se refiere también a la generación de puestos de trabajo, a la creación de empleo. Entonces, esto le está sirviendo al gobierno y le está sirviendo a todos aquellos que, digamos, son los voceros o el altavoz del gobierno para vender las bondades de lo que ellos llaman las reformas estructurales que dicen haber acometido, y en especial para hacer una defensa de la reforma laboral, de la última reforma laboral. Bien, entonces la pregunta que deberíamos hacernos es si este ciclo expansivo en nuestra economía y esta creación de empleo tiene visos de que se pueda sostener en el largo plazo, o sea, flor de un día. Y lo cierto es que muchos economistas piensan que las incertidumbres que antes, digamos, atenazaban nuestra economía, o las debilidades, pues continúan intactas. Prácticamente no ha habido ninguna modificación, y estas reformas estructurales no son tales. Y entonces, entre esas amenazas o esas debilidades, voy a destacar tres. La primera es la debilidad en nuestra balanza de pagos. Como sabéis también, durante estos años nos han venido vendiendo que, de forma casi milagrosa, habíamos conseguido modificar nuestro modelo económico. Habíamos conseguido pasar de basar nuestro crecimiento en la fortaleza de la demanda interna para pivotar hacia el sector exterior, mejorar nuestras exportaciones, de esta manera ir reduciendo el déficit en el saldo de la balanza por cuenta corriente, es decir, que nuestras exportaciones eran mucho mayores que nuestras importaciones, y de esta forma ir reduciendo de manera más o menos acelerada nuestra deuda externa. Bien, esto ya con datos del último semestre del ejercicio pasado se veía que no era cierto, pues las exportaciones estaban descendiendo, aunque no se nos trasladaba, y con datos de este primer semestre de este ejercicio 2014, pues ya se ha puesto del todo de manifiesto. De hecho, en el último dato ya no deja ningún lugar a dudas, y nuevamente las importaciones son mayores que las exportaciones. Volvemos a tener, por tanto, un déficit en el saldo de la balanza por cuenta corriente, y por tanto volvemos a acumular deuda externa. O lo que es lo mismo, una vez más, hemos logrado basar nuestro crecimiento económico en la fortaleza de la demanda interna y en una muy escasa mejora del crédito. En ningún caso en nuestra mejora, digamos, de productividad, de generación de valor añadido, etc. Esto ya lo apuntaban muchos economistas. Antes se les llamaba agoreros, y decían que ciertamente esa mejora en el saldo de balanza por cuenta corriente no era tanto por la mejora de nuestras exportaciones,
porque sí, que habían mejorado, sino porque nuestra demanda interna estaba completamente estrangulada. Es decir, nadie consumía, por tanto difícilmente podíamos solicitar importar ningún bien, ni bienes corrientes, ni bienes de capital o bienes de inversión. Y esto tanto es así, y ahora voy a citar textualmente, que un organismo pues, muy poco sospechoso de ser, no sé, izquierdista, revolucionario, bolivariano, etc., como es la Fundación de Estudios de la Caja de Ahorro, de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, en su último informe, y cito textualmente, ha advertido de que la caída en el nivel de exportaciones y el aumento de las importaciones y su negativa derivada en el déficit por cuenta corriente pone en peligro la recuperación económica y es seguro que volverá a aparecer la tendencia creciente a la deuda. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Fundación de Estudios de las Cajas de Ahorros, FUNCAS. Es verdad, en estos momentos el gobierno ya empieza a cambiar el discurso y ahora nuestra fortaleza ya no son tanto las exportaciones, ahora habla del turismo. En fin, el segundo punto débil sería la denominada política económica basada en el empobrecimiento del vecino. Como hemos visto durante estos años de atrás, ha habido como una mezcla de políticas, las políticas de austeridad, las políticas que ellos llaman de consolidación fiscal, esas políticas tendentes a reducir el gasto público y sobre todo los gastos sociales, y lo que ellos denominan como desinflación buena, o lo que es lo mismo, la devaluación interna, o para que todos nos entendamos, las políticas de rentas tendentes a hacer descender, a rebajar nuestros salarios, para que ese fuese el pilar de nuestra mejora de competitividad frente al exterior. El problema se produce cuando esta política no la aplica uno, sino la aplica a muchos, porque esta política es tanto como ir a robarle un trocito de pastel o un trozo en la tarta del vecino, en definitiva. Cuando la aplica una única economía puede resultar exitosa, cuando la aplican muchas a la vez, pues como ha ocurrido, las posiciones relativas en el comercio exterior pues, no varían, prácticamente permanecen pues, invariables. Y como aquí en el seno de la Unión Europea las hemos aplicado los españoles, las hemos aplicado los griegos o nos han obligado a aplicarlas, a ponerlas en práctica. Españoles, griegos, portugueses, chipriotas, incluso irlandeses, aunque no están situados en el sur de Europa, pues como decimos, al final han resultado inoperantes. Y si miramos fuera de lo que es la zona euro o la eurozona, las mejoras que pudiesen haberse derivado de ese descenso en nuestro nivel salarial, de esa caída de los salarios que nos hacen más competitivos frente al exterior, pues se han visto prácticamente compensadas en su totalidad con la apreciación de nuestra moneda, de la moneda del euro. El euro se ha apreciado, es decir, el euro es más caro frente a monedas de otros países europeos, algunos que incluso forman parte de la Unión Europea, pero no están dentro de la zona euro, como puede ser Dinamarca o Suecia, y otros, o la misma Gran Bretaña, y ya no digamos respecto a otras economías, a otras áreas, el dólar americano, el dólar canadiense, el yen japonés, el dólar australiano o las monedas de las economías emergentes, pues las monedas de Brasil, de China, de Rusia, etc. Así pues hemos hecho enormes esfuerzos que prácticamente han resultado baldíos, porque hemos rebajado nuestros sueldos para que al final esa mejora en la competitividad se haya visto compensada con una apreciación de nuestra moneda, del euro. Bueno, y aquí voy a citar de nuevo, si me permitís, al director de análisis de coyuntura de FUNCAS, otra vez, que se llama Ángela Borda, y él mismo decía que venía a decir que España estaba actuando, pásmense, como la locomotora económica de Europa, y decía, será por esto que la señora Merkel está tan contenta con nosotros.
Porque, bueno, ¿por qué decía esto el señor Ángel Borda? Porque lo cierto es que Alemania posee un superávit por cuenta corriente enorme, del 7% de su PIB. Es decir, ellos exportan muchísimo más que lo que importan. Y para que alguien esté exportando muchísimo más que lo que importa, tiene que haber otra economía u otras economías que están importando mucho más que lo que están exportando. Somos nosotros, los países del sur de Europa, los que al final le estamos comprando los bienes y servicios a Alemania. Todavía hoy lo estamos haciendo, pues ellos tienen superávit y nosotros tenemos déficit. Y ya la tercera y última debilidad de la que vamos a hablar es el sistema de moneda única europea. Con esto no estoy diciendo que la solución, como algunos dicen, la cosa es que Podemos plantea posturas muy radicales, como que abandonar el euro, eso tendría unos costes enormes. No estoy hablando de eso, es ciertamente algo que habría que estudiar muy detalladamente. Pero sí que es cierto que la pertenencia al sistema de moneda única europea, la pertenencia al euro, de alguna manera nos conduce a endeudarnos en una moneda, el euro, que siendo la nuestra, sin embargo, no controlamos. Es decir, la política monetaria viene centrada por una institución como es el Banco Central Europeo y nosotros tenemos que atenernos a las decisiones y a las políticas que éste implementa o lleva a cabo. Y por otra parte, siendo así, hay un instrumento que se llama la política cambiaria, que es la posibilidad de devaluar tu moneda, de que tu moneda sea un poco más barata respecto a otras monedas, las monedas de otros países, de otras economías, y así poder ganar competitividad y así poder exportar más, que no podemos llevar a cabo, no es posible. Tenemos lo que se llama un sistema de tipos de cambio fijo. Nuestra moneda es la misma que la de Alemania, cuando resulta evidente que nuestras economías, desde luego, no son iguales, son muy distintas. Sin embargo, nuestra moneda es igual, vale lo mismo, por así decirlo. De esa manera resulta mucho más complejo, digamos, exportar nuestros productos, vender nuestros servicios, y a nosotros, aunque sea, vamos a decir, artificiosamente, nos resulta más barato, o esa es la percepción que tenemos cuando adquirimos un producto o demandamos un servicio alemán. Y por último, pues venir a decir que el hecho de que la realidad económica, pese a la propaganda gubernamental, pese a aquello que algunos nos quieren vender, no resulta exitosa, pues serían las cifras en las que nos encontramos y que resultan incontestables. Todavía hoy, en nuestra economía, tenemos un volumen de deuda externa del 165% del Producto Interior Bruto. Nuestro volumen de deuda pública ya prácticamente alcanza el 100% del Producto Interior Bruto, y nuestro déficit público en el último ejercicio ha superado el 6% del Producto Interior Bruto, y en fin, esas son cifras incontestables, pese a los esfuerzos realizados y pese a lo que ellos llaman extraordinarias reformas estructurales que sin ninguna duda han cambiado las bases de nuestro sistema económico y productivo. Y por último, para acabar, vamos a hablar un poco también del empleo, de la creación de puestos de trabajo, que también es algo, pues, bueno, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, o hace 15 días como mucho, que apareció publicado los datos de la encuesta de población activa referidos al segundo semestre de este año, de este ejercicio del 2014. Y el titular prácticamente en todos los periódicos, y desde luego pues algo a lo que el señor Mariano, vamos, de hecho creo que el presidente del gobierno hacía muchísimo tiempo que no comparecía frente a los medios de comunicación, no hacía una rueda de prensa y se sometía a las preguntas, y creo que fue la semana pasada cuando compareció. Pero lo primero que hizo fue eso, una especie de exposición en la que vino a glosar pues, lo que hemos hablado antes, sus maravillosas reformas, y en la que vino pues, una vez más a apoyarse en los datos que habían aparecido publicados en la encuesta de población activa. Bien, el primer dato, el dato que saltó a todos los titulares, es que en este segundo semestre del 2014 se habían creado 402.000 puestos de trabajo.
Y ese es un dato que apareció en todos los titulares. Bien es cierto que después es un dato estadístico y que hay que analizarlo. Entonces, los economistas ahí más dados al análisis de coyuntura económica nos dicen que, supongo que a lo mejor es una palabra que habéis oído en alguna otra ocasión, que ese dato hay que desestacionalizarlo. Que es, digamos, hay que limarlo, hay que quitarle la componente estacional, o lo que es lo mismo, hay que ver hay que ver cuál es la época del año en el que se han generado esos datos y si estos pudiesen ser trasladables al resto del año. Entonces, una vez que se lima, por así decirlo, esa técnica estadística, y esto lo hizo el Instituto Nacional de Estadística y nos ofreció también el dato, nos viene a decir que el crecimiento del empleo del segundo semestre del 2014 en relación al primero había sido de un 1%. Si lo traducimos a cifras, resulta que ya no son 402.000, sino que ya son 176.000. O sea, ya la cifra ha bajado considerablemente. Pero es que además, algunos los analistas de coyuntura económica del propio Instituto Nacional de Estadística y de instituciones como la que he citado antes, FUNCAS, nos vienen a decir que había que realizar también alguna pequeña corrección, porque de hecho este dato, si os dais cuenta, desmantela también un poco el discurso que nos venían ofreciendo hasta este momento. Si resulta que en un solo trimestre el crecimiento del empleo es del 1% y resulta que en este segundo semestre el crecimiento económico está en torno al 0,4, el 0,5%, resulta que ya no somos productivos. Es decir, ya necesitamos muchos más trabajadores para crear mucho menos crecimiento económico. Es decir, se empieza a desmontar el discurso primero de que habíamos cambiado el modelo económico, el modelo productivo, de que mirábamos al sector exterior, de que éramos más competitivos. Entonces se hacen otra serie de ajustes que tienen base estadística, que no son caprichosos, se hacen estimaciones en torno ciertamente a cuáles son aquellos nuevos que se incorporan a la población activa, etc. Y nos vinieron a decir que el crecimiento realmente estaría en torno al 0, no el 1%, sino del segundo trimestre en relación al primero, en torno al 0,4%. Traducido en número de empleos nuevos creados en este segundo trimestre serían 77.000. De los 402.000 a los 77.000. Bien es cierto que con este dato, ciertamente, la productividad española sale un poco mejor parada. Es decir, prácticamente va a la par el crecimiento económico con el crecimiento de empleo. Y luego también la segunda derivada, o deberíamos hablar también de cuál es el tipo de empleo. Ya voy a acabar. ¿Os aburro? Ya, son 3 minutos, 4, yo creo que ya termino. ¿Cuál es el tipo de empleo que se está creando? Bueno, yo creo que eso resulta evidente para todo el mundo, pero también voy a hacer referencia a unas cifras para que resulte más patente, más gráfico. Y es que el empleo que se crea es un empleo, lógicamente, de carácter temporal y sobre todo es un empleo a media jornada. ¿Qué quiere esto decir? Que se está reduciendo el número de horas trabajadas por empleado. Tanto es así que, mirad, en este segundo trimestre del ejercicio 2014 se han trabajado 577,8 millones de horas. Respecto o en relación a el segundo semestre del ejercicio 2013 del año pasado, que se trabajaron 581,6 millones de horas. Es decir, no se está creando muchísimo más. Nuestra economía no está creciendo, no son muchísimas más las horas trabajadas. Al revés, se están trabajando menos horas, ocurre que estas se están repartiendo entre un mayor número de trabajadores, entre un mayor número de ocupados. Y por último también podríamos decir que, bueno, no por último, por penúltimo, perdón, que lo que también resulta manifiesto es que el problema del que siempre nos han hablado, que es el de la dualidad de nuestro mercado laboral, esa diferencia entre trabajadores con un contrato fijo, más o menos protegido,
y aquellos que sin embargo están sujetos a contratos de carácter temporal, a tiempo parcial, en condiciones más precarias, pues desde luego esta reforma laboral no ha supuesto ninguna solución, sino todo lo contrario, ha agravado el problema, como acabamos de ver en estas cifras. Vemos que el empleo que se genera sobre todo es un contrato temporal y a media jornada, menos horas trabajados por ocupado. Y por último, destacar, y yo creo que esto es importante, la protección de aquellas personas que todavía tienen la desgracia de estar pues, desempleadas, de estar en el paro y de no encontrar una oportunidad de trabajo. En este momento la tasa de cobertura es el 57%, es el mínimo histórico, es decir, siguen creciendo mucho más el número de desempleados que los beneficiarios de las prestaciones por desempleo o de aquellos beneficiarios de algún tipo de protección. Y, a ver, tengo aquí otras cifras, por último. Sí, deciros que este año, lo que va de año, estas prestaciones por desempleo se han reducido en un 10% respecto al ejercicio pasado, respecto al ejercicio 2013, y la cuantía por beneficiario en este ejercicio también, respecto al ejercicio anterior, se ha reducido en un 7,5%. Quiero esto decir que el gasto total en prestaciones por desempleo, el gasto total que destinamos a proteger a las personas desempleadas, pues se ha reducido hasta mayo, porque estas son cifras hasta mayo, no tengo las del mes de junio, un 17%, en relación al ejercicio pasado, al 2013. Así pues esto al final se traduce en cifras pues tan tristes como que hoy hay 740.500 familias en las que no entra ni un solo euro de ingreso al mes, o que 2,6 millones de personas desempleadas, de los 5,6 millones que la última EPA todavía decía estaban desempleadas, no reciben prestación por desempleo alguna. Y bueno, nuestro paro juvenil, pues a pesar de las que ellos dicen son fantásticas cifras, o que empiezan a serlo, continúan en el 53%. Así pues, deciros que estas son las cifras reales, esta es la realidad económica de nuestro sistema, de nuestro país, frente al discurso o frente a muchas veces lo que es, creemos, simple propaganda. Y nada más, muchas gracias. Bueno, habíamos contratado a un payaso para animar así la situación esta nerviosa para... No, perdonad la broma. Es que después de oír estas cifras, ¿verdad? Se le queda a uno el cuerpo un poco... Pues eso, un poco destemplado. Bueno, pues esta es un poco la exposición que queríamos hacer. Y ahora nuestra idea era abrir el micro para, bueno, pues para escuchar vuestras dudas, las inquietudes, todo lo que queráis comentarnos, si le queréis preguntar aquí a los expertos. Sí, después de oír esto a los expertos. Y pues todas esas iniciativas que tengáis, que os apetece, que, bueno, pues que estudiemos más en profundidad, que pensemos y que podamos llevar, si algún día conseguimos tener un viso de poder, pues conseguir llevar a eso, o al gobierno o al parlamento, donde sea que podamos tomar alguna decisión, no solo quejarnos. ¿Vale? Para las personas más tímidas, que igual esto del micro le dé un poco más de vergüenza, hay también un buzón de sugerencias fuera en la mesa donde están las camisetas. Por si os da un poco de corte hablar en público, bueno, pues ahí podéis escribir alguna sugerencia que tengáis, ¿vale? Y eso, Leti, si quieres, sí, pasar el micro. No sé si alguien quiere preguntar algo. Tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que decís, pero tengo una pregunta porque ahora este partido Podemos, como está la gente tan quemada con todo, pues va a adquirir mucho poder. Yo quiero saber, porque ahora yo sé que puede entrar mucha gente
que con ansia de tener poder, bueno, se puede decir en este partido, ¿cómo controláis eso? Porque ahora se hace una asamblea en un pueblo, se presentan 4, por ejemplo, hay pueblos, se presentan 4 o 5, el tío adquiere poder, se entra en el ayuntamiento, ¿cómo se controla eso? ¿O cuál es vuestra idea? Ese miedo en principio surge a todo el mundo. Lo que pasa es que cuando empiezas a trabajar en una asamblea, la gente que acude semanalmente a esa asamblea y a los grupos de trabajo al final se define mucho. Vienen 40 o 50 personas que están acudiendo continuamente, que tienen muchas ganas de trabajar, que se ve de qué pie coge a cada persona y al final la misma asamblea regula. Cuando hay que sacar un puesto de un poquito más de responsabilidad o tal, al final nos conocemos porque somos de un pueblo, ¿sabes? Entonces, la asamblea regula. Que se esté barajando en Madrid maneras de controlar a otras personas, porque se está preparando una asamblea ciudadana para otoño. Entonces, que se esté barajando maneras de controlar, se están barajando, porque hay mucha gente que tiene esta inquietud y cómo controlamos y tal. Primero, desde una vez que son elegido a alguien, que ya en las europeas se han hecho, firman un contrato para poder ser rescindidos, ¿vale? Por las mismas asambleas, si no cumplen el programa y la ideología que van a defender. Entonces, se están firmando ya ante notario cosas para que si alguien te traiciona la confianza, poder cambiarlo. Pero por otro lado, las personas que se eligen, como te he dicho, es lo que te he dicho al principio, la asamblea regula. Es como si vives en un pueblo y hay 40 personas, más o menos, cuanto más grande es el pueblo, menos se conoce. Yo lo entiendo, pero todos sabemos que todos somos buenos hasta que tocamos el poder, vaya. Una vez que estamos ahí, claro, pues una idea mía sería que la legislación fuese mucho más dura, no por estar un año en la cárcel y eso, el tío sale al año y es rico, más que el tío hasta que no vuelva todo nos salva. No me refiero solo a vosotros, me refiero... Eso es una propuesta que podría entrar en el programa, claro. Es que aquí todos nos ponemos muy majos, pero cuando tenemos... Está en el programa, de hecho, hay un tríptico que hemos dejado en la mesita junto con en el que pone cómo rescindir a una persona que no está cumpliendo, como ha dicho Samuel, o con el programa o con los contenidos que se están aprobando en la asamblea, porque la idea es no votar todas y cada una de las propuestas que se hacen en un ayuntamiento, pero lo que verdaderamente es importante para la ciudadanía, eso se lleva al círculo, eso se lleva a la asamblea y es la asamblea la que decide entre todas las personas qué se va a hacer. Entonces, en un momento dado en el que sí que se están proponiendo mecanismos para, pues para, digamos, deshacernos de esos oportunistas, o como lo llaman, paracaidistas, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo me meto por aquí a ver si aquí me saco un sueldito, o se están creando mecanismos. Sí, y otra pregunta y acabo. Al final, la política troncal vuestra es defender el estado de bienestar, eso es lo básico. ¿O lo he entendido yo? Sí, si lees el programa... Yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque es que paguemos todo, pero que el dinero esté bien... Sobre todo una redistribución... A mí no me importa pagar, lo que yo creo que esté bien empleado y que mi padre cobre su pensión y que tenga hijos y las escuelas. O sea, al final eso es lo troncal de Podemos. Porque hay muchas ideas, pero no sé... Por un lado está eso y yo también diría la redistribución de la riqueza, ¿no? Cada vez... las desigualdades están creciendo, ahora mismo aunque cada vez hay más parados, la gente rica, hay más gente rica en España, que es todo lo que han explicado económicamente. Entonces, por un lado es mantener lo que tenemos bueno, la sanidad, la tercera del mundo, mantener todo esto, y por otro lado mejorarlo porque el dinero no se ha ido, el dinero se concentra en unas manos o en otras. Entonces la redistribución, yo creo que son los principios de Podemos, ¿no? Que lo que dice, no sé ahora mismo si es el artículo 128 de la Constitución, porque me parece que lo dice hace poco, que es esa redistribución, ¿no? De la riqueza. Eso me parece que es uno de los puntos clave. Hay muchísimas cosas, pero a nivel económico sí. Sí, y la lucha contra el fraude fiscal, o sea, que no creo que ibas sí, pues eso es eso. Es una redistribución y una mejora de la calidad de vida de las personas normales, claro. Del pueblo, ¿no? De todos, ¿no? De nosotros. Sí, que ese dinero que nos están robando, que se están llevando a paraísos fiscales, que
están no redistribuyendo en la población, que vuelva otra vez a la ciudadanía y que nos sea pues más asequible o más posible el pagar pues las cosas básicas, la sanidad, la educación, porque les tengo también dinero. Diría que el dinero del ciudadano sea para el ciudadano, un poco la idea, quiero decir que el ciudadano también decida en qué lo va a gastar, que al final lo lógico, ¿no? Pues es un poco lo que comentas, pues todos envejecemos, todos nos ponemos enfermos, todos tenemos hijos que queremos que se eduquen, todos queremos, si el día de mañana nos despiden, poder sobrevivir y no estar apurados, todos queremos tener un hogar del que no nos vayan a echar y luego tengamos una deuda que nos persiga por vida. Entonces, al final el pueblo, ¿no? El país, lo que sea, las fronteras que quieres ponerle, etcétera, somos nosotros. Entonces supongo que es gobernar para nosotros y no para que se lo lleven cuatro. Que si le damos no sé cuántos mil millones de euros a la banca para rescatarla, que esa misma banca no esté echando a la gente de sus casas porque están pasando un momento conflictivo, se han quedado sin trabajo y no pueden pagar la hipoteca. O sea, llevar la humanidad otra vez al final, ¿no? a la gente. Yo quiero saber si les apretáis muchísimo las tuercas a grandes empresarios, banqueros y tal, vosotros o quien sea, no cogerían la pasta y no ya se llevarían la pasta, sino las empresas a otros sitios que también están muy necesitados o más que nosotros. Digo, no sé, eso si tenéis alguna idea de cómo se podría hacer y no conseguir que se largaran con las empresas y con todo lo demás. Yo ya os paso a Marco para su opinión. Eso puede ocurrir. Tal y como existe la globalización, de hecho un poco también el modelo en el que vamos encaminando. O sea, esto voy a ser un poco drástica, ¿no? Porque yo es que lo veo un poco negro, pero esto de la competitividad, que básicamente es bajar los salarios, básicamente es mano de obra barata, básicamente se basa en que traigan aquí empresas para que nosotros fabriquemos barato, ¿no? Como es México, que tuvo una crisis muy similar a esta, por cierto, también tema de hipoteca, rescates vía el gobierno para los bancos, etcétera, etcétera, o otros países de Sudamérica, etcétera, o puede ser los países asiáticos. Entonces, si te metes en ese modelo, ya estás vendido. Es decir, nosotros tenemos ese riesgo, pero cuanto más te metas, peor estás, porque México, si ahora sube un poco el salario, pues se van las empresas a otro sitio y peor todavía. Ese riesgo lo tienes, a lo mejor puedes poner unas medidas legales en las que tú le hagas que si creas empleo tenga una serie de incentivos económicos, o puedes poner una serie de, digamos, reglas o incentivos para que se queden. Y sobre todo ayudar a la economía de aquí. O luego, por ejemplo, lo que decía Manolo, pues el euro también nos perjudica mucho en ese sentido, ¿no? El tema de las exportaciones y demás. Ese riesgo lo hay y seguramente cuando podemos llegar arriba, ya no solo la gente dentro, sino las grandes empresas hagan sus cuestiones, pero el tema es encontrar la fórmula para salir de eso. ¿Creéis, por ejemplo, que tendríamos que mirar más hacia Sudamérica o África, ya que están en unas condiciones como nosotros o peor, a la hora de exportar o importar sus productos para que, digamos, ellos están fuera del euro, ¿no? Entonces, pues para nivelar un poco su balanza y la nuestra. Bueno, a ver, supongo que todo el mundo quiere vender sus productos y sus servicios a todo aquel que pueda, independientemente de dónde se encuentre el mercado, ya sea Sudamérica, ya sea África, ya sea por ejemplo el sudeste asiático, que es una zona económica potentísima, pues China, Singapur, Corea, etc. En relación un poco a la primera pregunta, yo por ejemplo siempre se acusa a Podemos, no es que vaya a hablar, tampoco nos vamos a robar la representación de Podemos, porque todavía a nosotros, a los que estamos en esta mesa, nadie nos ha elegido. Voy a hablar un poco pues en términos desde el punto de vista propio, personal, individual. Para mí, quizás se acusa a Podemos de que su modelo es el modelo bolivariano, no sé por qué se ha puesto el foco de atención en ese hecho, y en economías como la venezolana o en economías como la ecuatoriana, que sin duda, porque todo el mundo tiene sus virtudes y sus defectos, las tendrán. Pero yo creo que incluso Pablo Iglesias en alguna ocasión lo ha dicho, nosotros tenemos nuestra realidad y ellos los suyos. Yo creo que hay otros modelos y que hay modelos muy cercanos y que son modelos como el modelo danés, el modelo sueco, el modelo noruego, que no hace falta irse lejísimos, o el modelo finlandés.
que en todos los índices de desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas ocupan siempre los primeros lugares. Son países con sueldos elevadísimos. Bien, es cierto que también pues, cuando uno viaja allí lo puede ver, también el nivel de precios es muy elevado. Es lógico, normalmente aquellos países con un alto nivel de vida pues también tienen un elevado nivel de precios. Las empresas yo no veo que salgan corriendo, o sea, Dinamarca son países con una presión fiscal, es decir, el volumen de ingresos públicos, lo que el Estado detrae de la economía a través del sistema fiscal, a través de los impuestos, supera el 50% del Producto Interior Bruto, son lo que podríamos denominar economías mixtas. Es decir, hay una institución que es el Estado, que controla tantos o más recursos que la otra institución, que sería el mercado, los agentes económicos privados. Y no veo que salgan corriendo las empresas, que se produzca un fenómeno masivo de deslocalización y que se vayan todas a Afganistán o no, eso no ocurre. Posiblemente no ocurre porque las empresas buscan, lógicamente, y según según qué producto estén produciendo o quieran manufacturar, van a buscar una mano de obra barata. Normalmente es la producción que se dice muy intensiva en factor trabajo. Cuando tú quieres producir un bien más, para que nos entendamos todos, sofisticado, ya no, la gente no se suele ir a Afganistán o a Pakistán. Para hacer camisetas sí, pero para hacer chips, pues no. Y son países con una gran estabilidad política, son países que ofrecen seguridad jurídica. No quiero defender ni muchísimo menos al señor Sánchez Galán de Iberdrola, pero cuando se les habló, porque el sistema eléctrico español es un jaleo, ahora una cosa, ahora otra cosa, ahora las subastas, ahora tabla, pero el señor Sánchez Galán, el presidente del Consejo de Administración de Iberdrola, montó en cólera y dijo que es que Iberdrola ya no era, no se sentían españoles, pero de hecho eran más, dijo, británicos o mexicanos, que de hecho lo son, porque los principales accionistas ya lo son, pero bueno, que españoles. O sea, es muy importante la seguridad jurídica, es muy importante el tener una mano de obra formada, que genere valor añadido, es muy importante tener mercados cercanos a los que poder ofrecer tu producto y que en esos mercados se encuentren demandantes. Son muchos otros factores, no es solo, en algunos casos sí, para algunos bienes sí, por supuesto, es los bajos salarios, el ser competitivo en coste es importante, pero no siempre. Hay muchos otros factores y yo creo que no hay que tener miedo. No es cuestión de vamos a ir ahí a meterles mano, vamos, el señor Botín, vamos, mañana. No, no es eso. Pero posiblemente es fijar unas reglas del juego que estén muy claras y en las que ellos sepan que van a ganar, evidentemente. Las empresas están para ganar, pero en las que no se incurra en lo que en economía se llama el riesgo moral, ¿no? Que parece que ellos hacen una serie de apuestas, si salen bien ganan y ganan mucho, y si salen mal pierden otros, perdemos nosotros. No es eso. O sea, ganamos todos, cuando ganamos vamos ganando todos y cuando a lo mejor perdemos, entonces perdemos todos un poco. Me gustaría también añadir, sin ser una experta en el tema, que hasta hace poco yo tenía entendido que el 70-80% del empleo lo estaban generando las pymes. Con lo cual, bueno, pues tanto miedo a que se nos vayan las grandes empresas, los grandes empresarios, pues que al final somos poco más que menos que el que tiene una tiendita o el fontanero, no sé qué, el que está contratando a uno y a otro. O sea que... Justo es eso, quiero decir que creo que la fortaleza para que no dependas de algo exterior que se pueda ir es tener una gran estructura interior. Entonces tenemos muchos recursos, pero no estamos dando créditos a las pequeñas empresas, no estamos invirtiendo en investigación y desarrollo, no estamos desarrollando los sectores de los que somos más potentes. Entonces, si vamos desarrollando eso a la par que vamos legislando el otro, hay margen de sobra para ir creciendo, aunque haya pequeños baches, pero es lo que dice ella, es que al final la gran parte de la estructura es así. Como Podemos es cosa de ciudadanos, yo tampoco soy un economista y voy a dar ideas mías porque todo el mundo tenemos nuestra idea, ¿no? Un segundico y ya lo paso, sí.
Hace poco oía de Cuétara que estaba ganando, no sé si eran 300 millones de euros al año y que tenía 2.000 trabajadores en España, ¿no? Y qué malo sería que Cuétara se fuera de España, ¿no? Y no sé si lo ponía en un artículo, se me ocurrió a mí, digo, ¿y cuánta gente está comprando galletas de Cuétara en España, no? 2.000 personas para hacer de panaderos. Digo, si tendríamos un panadero como había antes en cada pueblo, y esto es la tontería, pero en vez de 2.000 personas tendríamos 10.000 personas trabajando. Y esos 300 millones que se llevaban 50 millones los trabajadores, se los llevarían al trabajador. No 250 millones se los llevaría a la empresa y 50 millones se repartirían entre los trabajadores. Hay posibilidad de localizar y tener pequeñas empresas y que funcione. Esto es una opinión personal, pero yo creo que también es una cosa que también se puede sumar, ¿no? Bueno, ya. Sí, yo tenía una pregunta. Estáis todo el tiempo basando como el discurso en el tema económico, ¿no? Redistribución de rentas, no sé, nos están robando, vale. También hay un pozo social que es el tema educación, el tema justicia universal, y que no se estaba comentando. Por ejemplo, cuando se llega al Parlamento habrá leyes que habrá que aprobar o no, tema del aborto, tema del medio ambiente, residuos. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, no sé si nos estamos quedando un poco, vale, todo bien, tenemos que pequeña empresa, tenemos que redistribuir, tenemos que producir, pero también básicamente si no hay una educación de base, esto no funciona, ¿vale? Entonces hay un tema claro, por ejemplo, el tema de educación, ¿cuál es la línea? ¿No? Entonces, me faltan patas, ¿me explico? ¿Vale? Sí, o sea, sí. todo bien, pero... Claro, es que, bueno, de alguna manera es como que el momento, la coyuntura económica es estamos en shock, ¿no? Desde hace tanto tiempo, que es como, bueno, tienes especialistas en economía que te pueden abrir un poco la mente, que pueden apuntar por otro tipo de políticas, ¿no? Estas que están siempre yendo a recargarnos a los mismos, ¿no? Y se te abre ahí no sé, los ojos de decir, jo, pues que estas personas me digan a ver qué otras vías se pueden tomar. Pero sí que es verdad que los temas sociales que tenemos que tratar son importantísimos. Si no tenemos una educación, y ahora le paso a Samuel, que es el que se sabe muy bien el programa. Bien, sí, no he leído vuestro programa. Cosas de las que has hablado sí que está en el programa. La verdad es que nos hemos centrado porque es el primer punto del programa y es lo que un poco se ha empezado a trabajar más en el grupo de Tudela. Pero en cuestiones del aborto hay decisiones al respecto, en cuestiones de educación y para un programa local, pues estamos viendo también desde todo lo que son reducciones en los costes, ¿no? Que están echando a profesores y todo. Yo creo que en el programa sí que aparece de volver a apostar por hacer más contrataciones de funcionarios. A nivel más local, como digo, pues, por ejemplo, ella es profesora, ¿no? Sí, sí, han cambiado cosas, por ejemplo, y es una cosa que me he enterado últimamente, ¿no? Que ahora los centros a los que va la gente ya no son por cercanía, sino que son de elección, ¿no? Entonces, hay personas que están copando centros educativos privados porque creen que son mejores y los centros que no son privados no están teniendo gente suficiente y luego toda la gente que viene tarde al curso, que viene, ¿sabes?, con problemas de idiomas, se están centrando todos en unos solos centros, ¿no? Con lo que está teniendo mucha más dificultad. Este tipo de políticas yo creo que no están pensadas para favorecer que todos los colegios sean iguales. Están pensadas con merchandising de que los colegios privados son mejores y no sé qué, que lleva a que se tenga más alumnado, lleve más dinero, que haya que pagarlo. Yo creo y yo personalmente defenderé, si alguna vez sale en Podemos, que la educación se tienda más a dar ayudas a lo público y que lo concertado, que ya veremos lo que hay que hacer. En mi opinión, si es privado, pues tendrá que ser privado y lo tendrá que pagar ellos. Pero ya eso son opiniones personales que hasta que no se debatan en el grupo, pues, pero cualquier persona, como tú misma, si tienes una opinión de una cosa, puedes llevarlo y se pueden hablar y de eso se trata. Sí. De momento, bueno, fundamental sería paralizar la ley Wert, esta que nos entra ahora en septiembre, porque verdaderamente viene a hacer lo mismo que están haciendo siempre, dar más al que más tiene. O sea, se establecen unos rankings de, ya sabrás,
unos rankings en función de, bueno, pues del nivel académico, de los resultados del alumnado. Claro, una zona, digamos, suburbial en el que pues, la renta per cápita es muy bajita, el nivel cultural de las familias es bajito también, bueno, pues hace que, claro, que el alumnado tenga más dificultades, con lo cual a la larga los resultados van a ser un poco más mediocres que quizá un centro que se está poniendo como élite. Si además se está subvencionando, dando más dinero en función de ese nivel educativo del alumnado, obviamente las diferencias van a ser cada vez más abismales. O sea que un primer paso yo creo que sería eso, meter la mano a esta ley que nos han impuesto, desde luego con la oposición de todo el mundo, no solo de todos los partidos políticos en la oposición, salvo UPN, que es como el aliado estrella, ¿no?, del PP, sino todo el mundo, o sea, hasta confederaciones de APIMAS, de colegios concertados, estaban en contra de esta ley. O sea, se ha aprobado con la oposición de todo el mundo. Entonces yo creo que un punto de partida sería este, pero desde luego lo bueno que tiene Podemos es que es un movimiento de verdad de base, o sea, asambleario, que somos las personas las que vamos a decidir en última instancia cómo queremos que se hagan las cosas. Es un poco que estamos, pues como se dice en inglés, hay under construction, ¿no?, que estamos en construcción, que es lo bueno, pues que todos y todas vamos a poder decidir. Solo una cosita del tema de economía y demás. Bueno, hemos sacado un poco el tema, la verdad que porque ha coincidido que estábamos aquí, pero era un poco para mostrar cómo nos afecta la economía, es decir, esos grandes números, que son números aburridos y demás, al final en nuestra vida, en nuestro pago, en nuestra educación, en nuestra pensión, cómo nos afectan. Y la educación es clave, o sea, no podemos defender igualdad si no tenemos educación, es decir, si las nuevas generaciones no van a tener igualdad de oportunidades, al final solo unos pocos serán ricos o tendrán más de acceso que otros, eso es claro. Hola, yo lo que quería comentar, lo que pasa que ha sido un poco la última frase de Arantxa, que parece que somos de costumbres y todas las preguntas que estoy viendo van enfocadas como si fuera Podemos un partido político al uso, que todo el mundo pregunta ¿y qué vais a hacer y cómo vais a enfocar? Y realmente yo creo que la diferencia importante es que Podemos no es un partido político al uso, que lo que están haciendo aquí estos cuatro señores ahora es invitar a todo el mundo y, por ejemplo, tú que tienes preocupación por la educación, te invitan a estar en un círculo en el que vas a poder participar en cómo se elaboran los planes de educación. Y cada uno que tenga inquietudes puede participar y puede formar parte, cosa que no se puede hacer en los partidos convencionales. Entonces es importante incluso que cambiemos nuestra mentalidad, porque esto es otra forma de organizar la vida que como se ha venido organizando hasta ahora. Creo que, bueno, casi todas las personas, yo por ejemplo vengo del movimiento del 15M también, que no todo el mundo, o sea, hay
personas que no, pero en mi caso concreto yo empecé un poco a movilizarme pues a raíz de eso, de que llevábamos ya 4 o 5 años, que las cosas iban tan mal, no veía hay visos de que fuesen a mejorar y bueno, pues fuimos a la calle, ¿no? A protestar, a decir, oye, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos intentando hacer las cosas bien en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro entorno laboral y familiar y vosotros que se supone que estáis ahí para facilitar las cosas a la población no lo estáis haciendo, ¿cómo puede ser? Y sí que te surge un poco la duda de pues si seguir el sistema o no, o compañeros míos pues sí que decían pues es que aquí no funciona nada, hay que romperlo todo. Bueno, pues es que después de 3 años saliendo a la calle con las mareas verdes, con la marea blanca, con stop desahucios, con un montón de movimientos sociales fantásticos y con gente con muchas ganas de cambiar las cosas, te das cuenta de que, bueno, pues que al final un poco la gente que tiene el poder se ríe, ¿no? Se ve ahí en la calle que sales hoy y al día siguiente y dicen, bueno, ¿cuándo les ha entrado verdaderamente el miedo y han empezado pues eso, a tildarnos de bolivarianos y chavistas y terroristas y yo qué sé? Pues cuando hemos dicho, bueno, estas son las leyes del juego, que hay que hacer un partido político para entrar y que entonces se escucha a la población, pues vamos a hacerlo, porque también sabemos hacerlo, también somos gente preparada y formada que podemos, de hecho, el nombre también, ¿no? Pues lo vamos a hacer y entonces ahí es cuando se ha asustado la gente. Yo desde mi punto de vista no iría en contra del sistema, sino bueno, pues estos son los cauces que tenemos, pues vamos a seguirlos y coger todas las iniciativas, toda esta gente muy preparada, que lleva muchos años luchando, unos por la sanidad, otros por la educación, otros por la vivienda, otros por las pensiones, toda esta gente, ir a ellos y preguntarles ¿cómo podemos hacer para...? Porque es verdad, elaborar un programa no es algo que me parece complicadísimo, por eso es tan importante estar en cooperación, en relación con esa gente y preguntarles ¿cómo veis este tema de la vivienda? ¿Qué se puede hacer? Y a partir de ahí pues llevar a las asambleas, intentar hacer un programa colaborativo con la gente que lleva ya mucho tiempo trabajando, ¿no? Yo quería contestar, has hablado de límites, ¿no?, que puede tener y te hablo personalmente, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? El límite está en la sociedad hasta dónde está despierta. Y lo digo porque yo hasta el 2011, que salía el 15M, la verdad es que no conocía nada del mundo. Conocía la imagen que me estaban vendiendo y te empiezas a profundizar y empiezas a ver cómo funcionan los bancos, la economía mundial, cómo funciona, que hay modelos alternativos, que hay ideas por ahí que son buenas y por ejemplo yo muchas veces me veo cohibido cuando hacemos una reunión y estamos 20 personas de decir es que hay que tirar por aquí, ¿no? Y es una idea como una cooperativa integral, es una idea como muy, dices, pero eso a nivel mundial cómo funciona, ¿no? Pero tenemos que tirar por esas cosas que nos acercan al final la realidad, por decirlo, es que no sé si me va a entender la gente, la realidad del mundo para mí es que se produce, se esparce por el mundo, se derrocha y vamos a un colapso, ¿no? Entonces yo puedo tener esa idea, entonces digo, quiero relocalizar y pero ¿cuál es el límite de Podemos? El límite de Podemos es la formación, la educación, lo que la gente pueda ver y aprender por internet y muchas cosas, compartiéndolo entre nosotros. Entonces el límite lo vamos a poner la evolución de todos. A mí a veces me parece decir, merece la pena ir un poquito más despacio para que ir sacando cosas que son vitales también, importantes, ¿no? Echando una mano en que la política agraria no beneficie solo a unos cuantos y cada vez haya más agricultores pequeños que no pueden competir, que se vayan hundiendo, pues vamos a hacer una política que ayude a esos agricultores. O sea, ir también salvando un poco los muebles, ¿no? Y también educando, porque si hay una televisión pública y Podemos está ahí arriba, también se puede meter información nueva, porque también está en la mente de las personas que la información, muchas veces tenemos la televisión, el periódico, no sé qué, y nos está metiendo siempre una idea. Si no cambiamos todos, no va a cambiar la sociedad. Por mucho que 4 personas estén muy concienciadas, no va a cambiar. Pero yo lo veo como una posibilidad de ayudar en ese cambio. Entonces, el límite yo creo que puede ir expandiéndose y al principio tendrá sus límites. Pero yo creo que llevamos un programa bastante valiente y que lo ha hecho la gente y
hay gente que ha pensado mucho, y creo que eso, el límite está hasta donde lleguemos. El miedo que nos están metiendo a la sociedad, ese es un límite. Ahora, es que si salís, se van a ir las empresas y nos vamos a la mierda todos, ¿no? Ese es un miedo que, si la gente se deja amenazar por el miedo, pues Podemos probablemente no llegue a mucho más. El límite está por definir. El límite somos nosotras, ¿no? Yo diría que solo que, o sea, tenemos que usar la ley en el sentido de, bueno, tenemos que estar luchando desde un sitio y desde otro, ¿no? Sí, sí, claro. La van sacando. Claro. Entonces yo digo, bueno, pues Podemos a lo mejor es la herramienta, pero no tiene. Sí, desde luego. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que yo por lo menos me he metido de cabeza aquí a ayudar con todo mi conocimiento y todas mis ganas y mi tiempo libre, porque creo que es una herramienta, que es la herramienta. Una herramienta para ayudar, muy potente, porque es política y tiene su fuerza, pero que no tiene que parar ningún movimiento, porque ¿qué pasa? Una historia que me cuenta mi pareja es como después de la transición, los movimientos sociales, las casas, se hacían las fiestas, se preparaban en el pueblo, se hacían comida, no sé qué, y de repente hicieron centros cívicos y tal, y desapareció esa iniciativa popular para poner las cosas en marcha. Fue una manera de controlarlo, ¿no? De controlar y un poco de quitar a las personas pues ese control sobre su vida individual. Pues eso hay que recuperarlo, y esos movimientos sociales pues son la base. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque... ¿quieres? Sí. Vale, es que como nos llevan a las 10. Sí. Buenas tardes, me llamo Ángel, soy de Podemos Tarazona, y junto con esos compañeros que hayáis sentados, pues hemos venido a apoyar a los compañeros de Tudela, y también para que veáis que en pueblos pequeños se pueden hacer cosas. Me pongo de frente a vosotros un poco para que entendáis, como si fuese, imaginad que estamos en círculo, ¿vale? Como cuando una familia se junta en una celebración en casa y alrededor de la mesa están todos juntos, todos se ven las caras, tienen al lado a su primo, a su hermano, a su padre, y la energía de cada uno se suma con la energía de todos, y eso hace que allí haya un foco energético y un foco de voluntad conjunto importante. Me figuro que todos en vuestras familias lo habéis sentido, y espero que siga siendo así. Pues los círculos funcionamos de ese modo. En los círculos estamos personas, y es muy importante un término que antes han dicho los compañeros y que a mí me gustaría explicar, y es el empoderamiento individual. El poder no es de las jerarquías ni económicas, ni políticas, ni ideológicas, ni doctrinarias, ni tampoco es del pueblo, sino que el poder del pueblo es el resultado de la suma, de la agregación, de la adición de todos los poderes individuales de las personas que participamos. Esto es muy importante y quiero que todos lo tengáis en cuenta. Nadie vale más que nadie. El que aporta un poco porque no puede aportar más que ese poco, aporta en todo. Y el que aporta mucho porque puede aportar mucho, también aporta en todo, con lo cual ambos aportan en todo. Y entre los dos, o entre todos, hacen un todo mucho más grande y mucho más poderoso. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, y esto es una de las claves del funcionamiento y de las raíces de Podemos. Que nadie es más que nadie. El economista que tiene un premio Nobel no es más importante que el que recoge la basura, sino exactamente igual, porque su función es positiva para la sociedad. Esto quiero que lo veáis. Y luego hay una cosa, Podemos es un movimiento revolucionario, como lo fue, por ejemplo, algunos hemos vivido el final del franquismo, otros no pudieron porque se quedaron en el camino, los asesinaron, ¿vale? Y entre todos, entre partidos políticos, movimientos estudiantiles, sindicatos, movimientos vecinales, movimientos culturales, movimientos juveniles, asociaciones de personas mayores, entre todos conseguimos acabar con un sistema nefasto y destructor para las personas y empezar una nueva vida en democracia. Pero cometimos un error. Vencimos a la oscuridad anterior y conseguimos que las personas pudiesen mirarse a la cara, conseguimos que los que habían padecido la represión perdonasen a los represores y reiniciamos una convivencia en paz, en democracia y con un objetivo común, ser felices, ¿vale? Pero resulta que
entregamos el poder a las jerarquías de los partidos políticos, de los sindicatos, de los bancos, siguieron manteniéndose los poderes fácticos, llámase iglesia, llámase militares, etcétera, etcétera. Con algunos de ellos había que tragar, lógicamente con los militares sí, con la iglesia quizás no, pero bueno. Y el problema fue que nuestros dirigentes, unos se emborracharon de poder, tanto en partidos políticos como en jerarquía de los sindicatos. Otros vieron el campo libre y bien abonado para hacer mucho más grande su avaricia. Y así surgieron especuladores, así surgieron banqueros sin escrúpulos, mucho más avaros mucho más avaros que los que teníamos antes. Así surgió la especulación, así se viola el artículo 139 de la Constitución, que dice claramente que los poderes públicos velarán porque no haya especulación en España, y la especulación de cuatro sinvergüenzas y los siervos políticos bien pagados han hecho que llegue el hambre ahora mismo, daos cuenta, en el siglo XXI, que llegue el hambre a una sociedad como la española, que en ningún momento ya podíamos pensar que hubiese nadie que padeciese hambre, ¿vale? Y esta es la cuestión. Y Podemos es una revuelta popular pacífica, como lo fue aquella de la década de los 70, que nos hizo pasar del régimen franquista a la democracia. Es una revolución política, social y económica pacífica, ¿vale? Basada simplemente en el trabajo en común de los ciudadanos. Que los ciudadanos son los que tienen que decidir y los ciudadanos son los que tienen que conseguir cuál va a ser el alcance de sus actuaciones. Aquí cabemos todos, los blancos, los negros, los grandes, los pequeños, los listos, los menos listos, los que quieren trabajar mucho, los que pueden trabajar menos, los alternativos, como dice Pilar, que también es una frescura, que de una puñetera vez empecemos a mirar a la tierra como nuestra madre, que todos somos de ahí. Somos hijos de la misma madre tierra, sin tener en cuenta colores, sin tener en cuenta razas, sin tener en cuenta estados sociales, porque ¿quién puede decir, considerándose hijo de la tierra, que un negro es inmigrante aquí o que nosotros somos inmigrantes en Argentina? ¿Quién puede decir eso? Tendremos que ir a buscar las raíces de por qué esas pobres personas tienen que atravesar miles de kilómetros sin recursos, mujeres violadas que salen de su casa siendo vírgenes y llegan a Europa con 2 hijos, que se los han hecho por el camino, explotados, etcétera, etcétera. Hay que acabar con una injusticia mundial global. Y ahora me gustaría entrar en pormenores concretos. Los compañeros nos han informado muy bien sobre cuestiones económicas, ¿vale? La economía es fundamental y tenemos que llegar a conseguir una economía cuyo objetivo sea generar la felicidad y el abastecimiento de todas las personas. Y ese es uno de los objetivos de Podemos. Ese es uno de los objetivos de esta organización, ¿vale? Pero aún tenemos que conseguir más cosas, ¿vale? Tenemos que conseguir que la naturaleza vuelva a ser la fuente de nuestros recursos y de nuestro estado de ánimo adecuado, porque hemos dado la vuelta. Tenemos que conseguir que haya leyes que sean justas y haya leyes que estén asumidas, haya leyes que estén votadas por todos los ciudadanos. Con los medios que tenemos ahora, tenemos posibilidades para en menos de una semana organizar un referéndum de cosas tan importantes como una reforma constitucional que es necesaria, cómo tiene que ser la ley del aborto si ha de ser en este país y cómo tiene que ser la ley de educación, porque no tienen que venir ni jerarquías eclesiásticas, ni políticos corruptos, ni gente con unos prejuicios terroríficos que quieren que el mundo sea de ricos, de los ricos y que tengan los pobres a su servicio. Todo ese tipo de leyes fundamentales las tienen que votar los ciudadanos, y aquí no se han dicho claves de lo que va a ser el programa electoral de Podemos, porque lógicamente vendrá la prensa servil en unos casos por convencimiento y en otros casos comprada. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que realmente en lo cívico. Quiero deciros fundamentalmente esto, que el poder es de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer, cada cual, en la medida de sus posibilidades y sin vergüenza, es participar y organizarnos y hacer un círculo en el barrio, en la localidad, en la comarca, varios círculos todos unidos que serán más fuertes,
en los territorios más y al final en otoño juntarnos todos en Madrid y demostrarles lo que les vamos a hacer a los que nos están llamando bolivarianos, etarras y no sé qué, no sé cuánto. Todo eso es mentira. Con eso es con lo que queríamos que viene. Ese discurso final así espontáneo. Con eso es con lo que queríamos cerrar. Animar a las personas de Murchante que quieran formar un círculo, que se acerquen este domingo o el domingo que crean oportuno por la Asamblea General que celebramos todos los domingos a las 12 en el bar Harris de Tudela, que está en la calle Herrerías abajo del todo, y ahí ya pues resolveremos dudas para la creación del círculo, ¿vale? Que animaros, que podemos.